Hola, humano, bienvenido a un corto documental de Marginal Media. El pasado martes 20 de marzo, el gobierno guatemalteco metió mano en el principal organismo en la lucha contra la corrupción del país y retiró de él a 11 policías investigadores, por hacer mal su trabajo o por hacerlo bien. Ante el rechazo que esta medida ha levantado, el ministro de Gobernación asegura ahora que el retiro de estos agentes solo es temporal y que volverán a su puesto de trabajo. La decisión del gobierno se mira con sospecha. En Guatemala hay tanta corrupción que al organismo creado para combatirla no le falta trabajo, pero en lugar de recibir apoyo y recursos de los gobernantes, recibe zancadillas, porque la corrupción está instalada en lo más alto y a los corruptos, claro, no les gusta que vengan a por ellos. Declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Ya en agosto del año pasado, el presidente guatemalteco Jimmy Morales intentó expulsar del país tras declarar no grato al comisionado de este organismo anticorrupción, el jurista Iván Velásquez Gómez, 2 días después de que éste retirase la inmunidad del presidente por un caso de corrupción. La Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, impidió esa expulsión, pero el intento del presidente de cargarse al principal representante de la lucha contra la corrupción en Guatemala ya indica por dónde van los tiros. Vayamos por partes. Para empezar, es vergonzoso que las Naciones Unidas tengan que venir a meter las narices en los asuntos internos de un país. No vergonzoso para las Naciones Unidas, es vergonzoso para el país. Una cosa es sufrir un desastre natural que supere tus recursos y que vengan a ayudarte, como cuando en octubre de 2005 el huracán Stan afectó el 75% del territorio guatemalteco, dejando tras de sí más de 700 muertos y 3.000 desaparecidos, y otra cosa es que los gobernantes hagan las cosas tan mal y sean tan deshonestos que tenga que venir gente de fuera a velar por los intereses de los ciudadanos, a cuidar de que sus dirigentes no les roben. Eso es vergonzoso. Es como tener 50 años, llevar más de media vida viviendo independiente y que todavía tenga que venir la anciana de tu madre a limpiarte el piso y hacerte la cama porque nunca agarraste una escoba. Un año después del huracán Stan, la ayuda que recibió Guatemala fue bien diferente. En diciembre de 2006, las Naciones Unidas, con el beneplácito del gobierno de Guatemala, creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un organismo para luchar contra la corrupción existente en el país. Si tras el huracán Stan el gobierno guatemalteco había declarado el estado de calamidad pública, tras ver la corrupción existente en las altas esferas del país, las Naciones Unidas debieron de declarar el estado de calamidad gubernamental. En el momento de la creación de la CICIG, era presidente de Guatemala Oscar Berger, quien generó la inquietud de promover la CICIG como un ente observador de los procesos judiciales como parte de las Naciones Unidas. Que estaba rodeado de corrupción por todas partes. El caso Parlacén, el caso de la toma de la cárcel de Pavón, la quiebra de los bancos del café y de comercio, el robo millonario en el aeropuerto La Aurora. Bajo su mandato, en el Ministerio de la Gobernación se montó un grupo delictivo encabezado por el ministro de la Gobernación, Carlos Vialmán, y un buen puñado de cargos importantes que se dedicaron a asesinar, secuestrar, extorsionar, robar, traficar con droga y al lavado de dinero. Todo esto desde el Ministerio de la Gobernación. La desarticulación de esta banda en 2010 ya fue el trabajo de la CICIG.
Anterior a Oscar Berger, el presidente del país había sido Alfonso Portillo, a quien el fiscal estadounidense que le juzgó le acusó directamente de convertir la oficina de la presidencia de Guatemala en su cajero automático personal. 60 millones de dólares se llevó. Cuando fue juzgado en Estados Unidos, ya había pasado varios años encarcelado en una base militar de Guatemala. Ante el tribunal estadounidense confesó alguno de sus delitos para reducirse la pena a cumplir, lo que consiguió. No me voy más atrás en el tiempo porque ya me meto en el milenio pasado y lo que nos interesa es el presente. El presidente tras Oscar Berger, durante cuyo mandato se creó el CICIG, fue Álvaro Colom. Durante el gobierno de Colom hubo por lo menos 3 estructuras de financistas que se beneficiaron con el ejercicio del poder. La de Gustavo Alejos, la de Gloria Torres, cuñada del presidente, y la de Obdulio Solórzano Montepeque. Gustavo Alejos fue secretario privado de la presidencia y desde su posición de poder facilitó todo tipo de negocios propios y ajenos. Gloria Torres, cuñada del presidente, aprovechó sus cargos de organización en el partido para recibir dinero de las municipalidades y relacionarse con el narcotráfico. Y Obdulio Solórzano Montepeque fue nombrado director del Fondo Nacional para la Paz, desde donde hizo y deshizo a su antojo, y benefició la estructura del narcotraficante Otoniel Turcios. Cuando años más tarde la CICIG sacó a la luz estos trapicheos, el presidente Colom dejó ver que más o menos estaba al tanto de todo. Más o menos, digo. Sobre los negocios de su secretario privado, dijo que no quiso saber nada por respeto, o sea, que algo se olería. Sobre su cuñada, dijo que lo engañó con lo del reiterado trasiego de dinero a través de la oficina de protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora, o sea, que sabía que existía un trasiego de dinero y lo habría tolerado. Y sobre el máximo responsable del Fondo Nacional para la Paz, dijo que sí, que sabía de sus nexos con el narcotráfico, pero ni lo denunció, ni siquiera le quitó el cargo. Finalmente, este mismo año, el expresidente Colom y 9 de sus exministros son ahora inculpados por el caso de corrupción conocido como Transurbano, un fraude en la compra de cientos de autobuses. Siguiente presidente, Otto Pérez Molina. Si empezamos con Portillo en el año 2000, ya vamos por 2012. Y de los 4 presidentes mencionados, este es el primero que no llegó a cumplir los 4 años de su mandato. A todos deberían de haberlos echado antes de tiempo, pero no, a este sí. Al presidente Pérez Molina se le acumularon los casos de corrupción hasta el punto que las élites tradicionales decidieron combatir la corrupción de los funcionarios públicos para evitar la revuelta social que se estaba gestando. El caso del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social, el caso Redes, pero sobre todo el caso de la banda La Línea, una red de contrabando en las aduanas del país que involucró a altos cargos del gobierno y defraudó millones al fisco. Primero cayó la vicepresidenta, Rosana Baldetti. Y luego el presidente, que se agarró al cargo con uñas y dientes mientras pudo. Cuando el 1 de septiembre de 2015 el Congreso le quitó al presidente su derecho a un antejuicio por los señalamientos de estar involucrado en el caso La Línea, con un resultado de 132 votos a favor y ninguno en contra, nadie salió a defender al presidente, y al día siguiente la Corte de Constitucionalidad le denegó el amparo presentado, al presidente no le quedó más remedio que renunciar a su cargo esa misma tarde. La vicepresidenta fue enviada a prisión preventiva ese día y el presidente el siguiente. 1 hora más tarde, Guatemala ya tenía nuevo presidente. Alejandro Maldonado Aguirre, que dura en el cargo poco más de 4 meses, lo que le quedaba por cumplir a Pérez Molina hasta la siguiente llamada a las urnas. En ese breve tiempo, no sé si el presidente Maldonado Aguirre hubiese podido hacer mucho malo, aunque se lo hubiese propuesto,
Yo no tengo conocimiento de ningún caso de corrupción relacionado con él. Si alguien sabe algo, que lo comente. Sí sé de la polémica que surgió durante su breve mandato al imponer el salario mínimo diferenciado, decisión que las Naciones Unidas y los derechos humanos calificaron como incorrecta y medida regresiva. El salario mínimo diferenciado era una propuesta para crear áreas del país donde el salario mínimo fuera menor que el resto del país. A esas áreas esto no les gustó nada. La propuesta se había discutido un año antes en la Corte de Constitucionalidad, de la que Maldonado Aguirre era un magistrado, el único de todos los magistrados que votó a favor. Todos sus colegas magistrados votaron en contra. La propuesta se declaró inconstitucional. Un año más tarde, Maldonado se encuentra con esos 4 mesecitos regalados como presidente del país y aprovecha para promulgar la propuesta y decretar la implementación de ese salario mínimo diferenciado. Cuando manifestantes expresaron su inconformidad, su respuesta fue tajante. Acepten o se quedan sin sueldo. Pueden elegir. Si 4 meses le bastaron a este hombre para imponer esta medida que la Corte de Constitucionalidad a la que él perteneció declaró inconstitucional, agradezcan los guatemaltecos que no le diesen 4 años para descubrir de lo que hubiese podido ser capaz. Y finalmente llegamos al presidente actual, Jimmy Morales, y sus ganas de meter mano a esa comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, que poco a poco, y especialmente desde acabar con el mandato de Pérez Molina, va ganando popularidad entre los guatemaltecos. CICIG investiga ahora al presidente Jimmy Morales y a docenas de ministros, políticos, hombres de negocios y familiares de estos. El hijo y el hermano del presidente se vieron involucrados en un caso de corrupción. El Congreso sigue pasando resoluciones que otorgan inmunidad al presidente para que no se investigue sobre una posible financiación ilegal de su campaña electoral, a saber lo que hay ahí. Tras esa decisión, muchos congresistas esperarán que esa manta de la inmunidad caiga sobre todos ellos. Según las investigaciones del CICIG, 112 de los 158 congresistas han creado un pacto de corrupción para mantener su inmunidad y que no se les pueda procesar judicialmente. ¿De qué tienen miedo? ¿Quiénes se piensan que son? ¿Qué derecho creen tener para que la justicia no pueda tocarles a ellos como a cualquier ciudadano? ¿Qué titulación obtuvieron que les permitiese robar, aceptar coimas, aprovechar su posición de poder para enriquecerse? ¿Qué derecho tienen para poner en peligro la democracia de esta manera? Están ahí para servir al pueblo, pero aquellos que se dedican a servirse a ellos mismos, los corruptos, no solo no trabajan para el pueblo, su daño va mucho más allá. Dañan la confianza del pueblo en la democracia. Cada vez que la gente sale a la calle a quejarse de la corrupción, a pedir la destitución de otro presidente, muere un poco más la esperanza en la democracia y se alza un poco más la amenaza de un dictador, de un padre de la patria que venga a limpiar la casa. Y eso siempre es peor, esa no es la solución. En el índice de la percepción de la corrupción publicado el pasado mes por la organización Transparencia Internacional, Guatemala aparece en el puesto número 143 de 180 países revisados, siendo los últimos países los más corruptos, o sea, mal, muy mal. Pero por detrás de Guatemala aún hay otros 2 países de habla hispana más corruptos, Nicaragua y Venezuela. Hermanos guatemaltecos, no permitan ustedes que sus gobernantes corruptos les roben la democracia que tanto les costó conseguir. No a la corrupción. Duro con ellos. La paz.